Bien, gracias por continuar con nosotros en el nuevo diario AM. Vamos a nuestra entrevista del día. Recibimos a Yuri Enrique. Él es candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana PLD. Buenos días, bienvenido Yuri. Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes por recibirme el día de hoy. Bueno, Yuri, de entrada nos gustaría escuchar tu valoración con respecto a la locución del presidente de la República, Luis Abinader, tú como parte de la oposición. ¿Qué te pareció el discurso? Bueno, yo creo que hay puntos esenciales que nosotros tenemos que valorar de la locución del presidente el día de ayer. En primer lugar, la educación. El presidente ha sido muy tímido y su gestión gubernamental hemos visto que no ha estado enfocada en darle la importancia que tiene la educación para la República Dominicana. La cobertura ha pasado de un 52% que estaba en el año 2019 a un 32%, igualándose con las estadísticas que teníamos en el año 2006. Eso es la cobertura a nivel inicial. Y la cobertura en términos de nivel secundario ha pasado a un 69.9%, que es la cifra que teníamos en el año 2013. Por lo que a nivel inicial tenemos un retroceso de 20 años y a nivel secundario tenemos un retroceso de una década. Pero además, el presidente ha señalado los buenos resultados de la prueba PISA, pero esa prueba PISA hay que recordar que se realizó en el año 2022 y justo en enero del 2022 se comenzaron las clases presenciales nueva vez, por lo que esos resultados de la prueba PISA no son, digamos, la obra o la gestión de este gobierno, sino que es la gestión del pasado gobierno. Eso en tema educativo. Ha hablado del tema también de la salud, que se ha aumentado la cobertura, eso es cierto, pero el aumento de esa cobertura no se ha traducido en el beneficio de la salud de los ciudadanos. ¿Por qué? La tasa de mortalidad materna ha aumentado un 5% y la tasa de mortalidad de neonatos ha aumentado un 3%, es decir, por cada 100.000 mujeres en el año 2019 fallecían 93 y hoy fallecen 108. Por otro lado está el caso del dengue, que nosotros lo hemos visto con bastante amplitud, que de hecho debió declararse una emergencia con el tema del dengue porque aumentó en un 23%, o en el caso del cólera, que su tasa de incidencia aumentó en un 1000%, por lo que cuando vamos viendo, digamos, lo que el presidente habló, hay muchos datos, estadísticas, pues que contrarrestan el discurso. Datos oficiales, te pudiera hablar del empleo, que lo mencionó, y dijo que era la tasa ocupacional más alta que ha habido en toda la historia, pero eso es falso, porque el propio Banco Central señala que aún nos faltan más de 44.000 empleos para alcanzar la tasa ocupacional que teníamos en el año 2019. Lo que sí ha aumentado fuertemente son los empleos informales, que tenemos más de 216.000 nuevos empleos informales, por lo que el presidente no ha podido reducir la tasa de informalidad. Permiso, Yuri, pero a mí me luce como una contradicción usted hacer alarde del crecimiento de las personas, del número de personas empleadas, concomitantemente con los planes sociales, con la cobertura de los planes sociales. Porque se supone que los planes sociales van dirigidos a aquellas personas que no tienen empleo o que tienen empleos de muy pobre calidad. Así es, precario. Precario. Sí. O sea, a mí me ha llamado la atención cómo aquí los gobiernos, porque digo los gobiernos, este no es el único que ha hecho alarde de esos planes sociales, cuando lo que estamos diciendo es que prácticamente estamos fomentando una sociedad de pordioseros. Porque todo el que necesita el auxilio de un plan social es porque no produce lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas. En efecto, como usted señala, ese mapa de pobreza, en donde se supone que se aplican de manera focalizada los subsidios en la República Dominicana, lo que ha hecho es aumentar, porque el propio gobierno ha señalado que ha habido un aumento en los subsidios de las tarjetas Supérate, del Bono Gas, de Bono Luz, etc. De hecho, la pasada semana se presentó un informe en donde se decía, y el presidente lo dijo ayer también en el discurso, que la pobreza monetaria había disminuido en la República Dominicana. Bueno, pero evidentemente tiene que disminuir porque hay mayor dependencia de ciudadanos de los subsidios que aplica el Estado, como la tarjeta Supérate o Bono Gas, Bono Luz, etcétera, todos esos bonos. Entonces,
evidentemente, cuando usted plantea la reducción de la pobreza monetaria, tiene que hacerlo tomando en cuenta el criterio de la empleomanía, no el criterio de los subsidios, Claro. que es muy distinto. Tiene que hacerlo sobre la base de la creación de nuevos empleos que le permita a la gente tener una economía sostenible, no porque depende de la ayuda del gobierno, sino porque a través de su propio esfuerzo puede lograr desarrollarse. Evidentemente. Que se supone que es lo que se persigue en toda sociedad. Efectivamente. Entonces, como señalaba anteriormente, son de las contradicciones que se presentaron durante el discurso de rendición de cuentas, y yo estoy planteando datos oficiales que están en la página del Banco Central, que cualquier ciudadano puede ingresar y visualizarlo. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo, el año pasado, a finales del año pasado, sacó un documento que se llama Panorama Laboral. Y en ese panorama laboral, la Organización Internacional del Trabajo dice que la República Dominicana, junto con Perú, ha sido uno de los países de la región que más le ha costado volver a su tasa ocupacional, a su empleomanía que tenía previo a la pandemia. Yuri, tú sabes que algo que ha sido muy criticado ha sido el hecho de que los legisladores del PLD y del PRD abandonaron la sesión ayer antes de que el presidente iniciara su alocución. Sí. ¿Te pareció bien esto, ese alegato que ellos están esbozando? ¿Era válido para un acto tan solemne como este abandonar la asamblea? Bueno, mire, hay algún tipo de justificación y la gente dice, esto lo hizo el PRM también en el año 2020. Sin embargo, en mi caso, como nueva generación política y como opositor responsable, yo hubiese permanecido en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque hay que escuchar lo que tiene para decir el presidente, y la democracia se construye sobre la base del diálogo y del debate y de la discusión. Por lo que la ausencia de los opositores en la Asamblea Nacional como símbolo de protesta, lo que genera es mayor desafección por parte de la ciudadanía hacia nosotros como opositores, porque es una metodología de protesta, digamos, anticuada, y que la gente ya no la valora. Por lo que al final usted tiene que escuchar para poder dar respuesta o soluciones a los problemas cotidianos de la gente, como yo lo estoy haciendo aquí, que estoy contrarrestando con datos oficiales lo que ha planteado el presidente de la República en su rendición de cuentas. Y yo creo que ese es nuestro rol como opositores. La gente va a valorar mucho más cuando usted se sienta a dialogar con ellos, a conversar sobre lo que ha ocurrido, y no cuando usted se ausenta. Es una opción, es un método de protesta, lo he señalado, y están en todo su derecho de hacerlo. Ahora, en mi caso particular, yo hubiese preferido permanecer, como lo hicieron algunos legisladores del PLD, como Iván Lorenzo, como el senador del Castillo Sabiñón, y entre otros congresistas que decidieron permanecer porque esa era la actitud correcta para posteriormente nosotros poder dar una respuesta contundente hacia lo que se planteó en esa rendición de cuentas. Y con relación a la alianza que acaban de formalizar para tres organizaciones políticas, principalmente, entiéndase, el PLD, la Fuerza del Pueblo, y el Partido Revolucionario Dominicano, ¿cuáles son las expectativas para los candidatos de la oposición en torno a las próximas elecciones congresuales? Bueno, yo creo que en las demarcaciones donde se ha podido concitar la alianza congresual en el nivel senatorial, ¿no? Hay que recordar que la alianza o estas alianzas se han producido solamente en las posiciones uninominales, ¿no? Se produjo a nivel de alcaldes y ahora se produjo a nivel de senadores. Yo creo que las expectativas son bastante altas. Yo creo que nosotros hemos tenido un Congreso que ha dejado mucho a deber, que ha sido en alguna medida irresponsable al momento de aprobar leyes como, por ejemplo, la ley del DNI, aprobar contratos lesivos al interés ciudadano y colectivo de la República Dominicana, como el contrato de Aerodón. Creo que el Congreso no ha cumplido con su responsabilidad, y una evidencia clara de que al dejar de aprobar y ha dejado de aprobar también iniciativas legislativas que son tan importantes o más que las que la han aprobado. En efecto, ha dejado de hacer, y lo que ha hecho lo ha hecho de manera cuestionable, y una evidencia clara de eso es que el Tribunal Constitucional ha tenido que constituirse también como en un segundo Congreso, porque cotidianamente desmiembra
digamos, leyes que el propio Congreso aprueba sin ningún tipo de criterio técnico o jurídico. Y son cosas tan básicas como que usted aprueba una ley del DNI que incumple la Constitución de la República. No hay que irse, digamos, a tener asesores técnicos que tengan que explicar. Eso es una labor del congresista. Y entonces también todo eso lo que genera es mucha desconfianza por parte de la ciudadanía hacia los congresistas. Y se deja de aprobar el Código Penal. En efecto. Se deja de aprobar la ley de seguridad social, las modificaciones que se supone que debían haber hecho ya a esta altura del juego. Correcto. Y se dejan de aprobar muchas otras iniciativas legislativas que inciden determinantemente en la calidad de vida del pueblo dominicano. Así es. Entonces nosotros tenemos un gran problema en nuestro país de representación, porque usted tiene un Congreso que aprueba leyes en alguna medida de manera irresponsable y luego tiene autoridades que son incapaces de hacer que se cumpla la ley. Nosotros tenemos suficientes normas en la República Dominicana. Lo que necesitamos es que se cumplan. Por ejemplo, una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional es el desorden generalizado en el que nosotros vivimos cotidianamente, sobre todo con el tema del tránsito. ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos una ley moderna, que es del año 2017, una ley de movilidad y transporte terrestre, que al sol de hoy, 7 años después, no hemos logrado operativizarla? Eso es un gran desafío. Y yo creo que tanto el Congreso en su rol de fiscalizador de las instituciones públicas, como las propias autoridades que están, digamos, llamadas a hacer cumplir esta ley, tienen que tomar acción, porque es un problema que afecta a la cotidianidad de la gente, que le resta calidad de vida al ciudadano. Cuando usted va a salir de su casa, el mayor nivel de ansiedad, el mayor grado de ansiedad, ¿usted lo siente por el tránsito? Eso es así. Pero también es una contradicción, diría yo, que se deje de aplicar, por ejemplo, la indexación a los sueldos de una gran parte de la población, pero entonces se incrementen los programas sociales. Correcto. O sea, lo que usted tiene que darle a cada uno es lo que le corresponde, lo que usted se gana, Así es. sin tener que recurrir a dádivas. La ley lo plantea muy claro y nosotros no tenemos indexación salarial real desde el año 2018. Hace más de 17, es correcto. No tenemos indexación salarial desde el año 2017. Que es una barbaridad. Hace 7 años, por lo que hay mucha gente que está dejando de percibir recursos, sobre todo personas de la clase media. Que se ha ganado, no que le han regalado. Así es, porque hay que recordar que la indexación salarial comienza en los sueldos que tienen responsabilidad sobre el pago a la renta, ¿no? Sí. Sobre el impuesto sobre la renta. Y esos salarios son salarios que ascienden a los 33,000 pesos. De ahí en adelante comienza la indexación. Entonces, según los datos del Banco Central, después que usted está en ese monto, comienza a ingresar en la clase media. Entonces, estamos hablando que la mayor carga impositiva, porque hay que recordar que la clase media está formalizada. Sí. Y como está formalizada, tiene que rendir tributo al fisco. Y no tiene manera de evadirlo. No tiene manera de evadirlo, correcto. Entonces nosotros tenemos que ponerle atención a la clase media, que fue un gran ausente en el discurso del presidente, sobre todo con esta acción puntual, que es la indexación de los salarios, para que la gente pueda comenzar a tener un respiro, porque todos los precios se han aumentado. La inflación interanual, sobre todo de los temas y de los productos de la canasta básica familiar, sabemos también cómo han aumentado. Entonces, no tenemos, tenemos que pagar impuestos, la clase media, pero no tenemos multa. Claro, tenemos que pagar. Se supone que vuelven a usted en ahí voy. La clase media es la que tiene mayor carga impositiva, la que más impuestos tiene que pagar y la que menos servicios ciudadanos recibe de manera efectiva. Es decir, la clase media tiene que comprarse un vehículo porque no tiene un transporte colectivo efectivo. La clase media tiene que llevar a sus hijos a colegios privados porque las escuelas públicas todavía no están al nivel de la calidad educativa que nosotros quisiéramos que estuviera. Y así usted va viendo todos los servicios que deberían haber para la clase media. Y la vivienda, por ejemplo, que fue un tema prácticamente ausente porque el presidente de la República cita la cantidad de viviendas que se han construido y que están por construir. Pero la realidad es que esa clase media que no tiene acceso a comprar un apartamento, a comprar una casa, no tiene dónde meterse porque aquí los alquileres
se han incrementado de una manera desproporcionada Yo le en dólares. yo le voy a decir algo que los va a sorprender. Un dato que es crucial para el tema de la vivienda y de los alquileres. La ciudad de Santo Domingo se ha vuelto la ciudad más cara para usted adquirir o alquilar una vivienda en toda América Latina. ¿Usted sabe en qué porcentaje ha aumentado los alquileres y la adquisición de una vivienda en la ciudad de Santo Domingo? En un 198%. En un 198%, lo que es una locura. Imagínese. No, y muchas de esas viviendas se alquilan en dólares, o Claro, sea, a la claro. tasa del momento. En la tasa del dólar del momento. Del Pero momento, entonces, o sea que ahí lo que usted firma por $1,000, vamos a suponer, hoy, Fluctúa. podría representar que 1,500, o sea, a la tasa Así es. puede haber fluctuaciones considerables. Correcto, entonces estamos hablando de que el tema de la vivienda es un tema desafiante para la clase media y para la juventud dominicana. Hay que hacerse la pregunta, la incapacidad que tienen los jóvenes de poder independizarse para adquirir una vivienda es mayúscula, por lo que nosotros tenemos un gran desafío, tanto para la clase media como para la juventud dominicana, por lo que el presidente señalaba que se habían construido 7,000 viviendas, me parece, con el plan de vivienda feliz, pero en los gobiernos pasados se construyeron más de 28,000 viviendas. Cuando usted entra a la ciudad Juan Bosch, al Domingo Sabio, etcétera, y comienza a ver todos esos proyectos inmobiliarios, se da cuenta que el déficit habitacional de la República Dominicana es mucho más grande que la construcción de 7,000 viviendas durante 4 años. Yuri, finalmente ya en un minuto que nos resta, resúmenos tus propuestas. Sí. Bueno, mi principal propuesta es el Plan Hostos, por Eugenio María de Hostos. Educación. Y tiene 3 vertientes. El primero es la educación, el segundo es el orden y el tercero es una nueva cultura ciudadana. Educación, el primer paso que vamos a hacer es devolver la moral y cívica a las escuelas, y para eso vamos a recolectar firmas para someterlo ante el Consejo Nacional de Educación y al Congreso de la República. Que todo el mundo dice estar de acuerdo con eso desde hace muchísimo tiempo, pero nadie lo aplica. Pero aquí esta candidatura se ha comprometido a llevar la moral y cívica de nuevo a las escuelas, porque nosotros tenemos que llevar la moral y cívica como un método de orientación para nuestros niños y niñas. ¿Por qué? Porque la principal preocupación de la República Dominicana, pero sobre todo de mi demarcación, de la circunscripción número 1, es la inseguridad, la delincuencia. Pero, ¿por qué los principales actores delincuenciales de nuestro país oscilan entre 15 y 25 años? Hay que hacerse la pregunta, ¿qué ocurre en la vida de un niño, de una niña que nace inocente para que a los 15 años se convierta en un ente letal para la sociedad? ¿Tuvo que ver la policía en la formación cognitiva, pedagógica y de valores de ese niño? No, son otras las instituciones, sobre todo la de corte social, por parte del Estado, que tienen responsabilidad, como el Ministerio de Educación. Orden, como ya lo dije, para tratar sobre todo el tema del tránsito, generar un criterio de incentivos que invite a la gente a ser buena, porque ser bueno es una decisión, y un régimen de consecuencias que también sea efectivo. Y una nueva cultura ciudadana, porque el mismo ciudadano que aquí incumple las normas es el que va a Estados Unidos o a Europa y las cumple. Así no es. es otra persona, por lo que el gran desafío es cambiar la mentalidad del dominicano en su propia tierra. Bueno, Yuri, muchísimas gracias y éxito en tu proyecto. Muchísimas gracias a ustedes. Señores, hemos conversado con Yuri Enrique, candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Las gracias a ustedes también por su sintonía. Mañana los esperamos por acá. Feliz resto del día.